donde dejamos la clase pasada. Acuérdense, la clase pasada vimos, dentro de las suspensiones por causas inherentes al trabajador, vimos las enfermedades y accidentes inculpables. Hoy vamos a retomar desde allí. Recuerden que todo lo que vemos en esta unidad, todos los tipos de suspensiones, son siempre de carácter transitorio. Acuérdense que consiste en la interrupción de alguna o de algunas de las prestaciones de las partes en el contrato, generalmente la prestación de servicios y el pago del salario, ambas o una sola, ¿no? Y que siempre son de carácter transitorio porque tienen por finalidad que el contrato de trabajo continúe, que el contrato de trabajo vuelva a su normalidad, ¿no? Si fuesen de carácter definitivo, se rompería esa relación que tiene que existir entre trabajo y salario y se desnaturalizaría el contrato. Siempre tengan en cuenta eso, que les va a servir a la hora de entender todos estos supuestos que vamos viendo. Bueno, vamos a ver la llamada suspensión preventiva. Suspensión preventiva está en el artículo 224 de la ley. ¿Qué es la suspensión preventiva? Bueno, la suspensión preventiva es aquella suspensión que se funda en la existencia de un proceso penal contra el trabajador. Ya sea que el trabajador es investigado o que está imputado, no requiere ninguna situación procesal puntual, sino que el trabajador está siendo perseguido penalmente. Durante esta suspensión, el empleador no paga el salario, el trabajador no presta servicios, pero tiene derecho a la reserva de su puesto. Cuando vemos el artículo 224, vemos que en cuanto a los efectos de esta suspensión, el artículo distingue dos supuestos o dos casos que los trata de manera diferenciada. Primero hay que tener en cuenta si la denuncia que originó ese sumario penal, ese proceso penal, fue efectuada por el empleador o el proceso se inició por denuncia de un tercero o actuaciones de oficio. Y según este caso es un tratamiento o el otro. Si la denuncia, estamos hablando de la denuncia penal, la hizo el empleador, en este caso no incide si el trabajador transita el proceso en libertad o en prisión preventiva. Permiso. En estos casos la suspensión es válida, ya sea que el trabajador está en libertad durante el proceso penal o está en prisión preventiva. En ambos casos la suspensión es válida, pero habrá que ver cómo termina la situación penal del trabajador. Si el trabajador resulta, si la denuncia resulta desestimada, o el trabajador resulta sobreseído o absuelto, se le dicta falta de mérito y demás, va a tener derecho al pago de todos los salarios devengados durante la suspensión y también va a tener derecho a la reincorporación a su puesto. Por lo tanto, si el empleador se niega a reincorporarlo, lo va a tener que indemnizar, o sea, el trabajador puede extinguir el contrato y lo va a tener que indemnizar como un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, es decir, con todas las indemnizaciones por despido sin causa. Este es el supuesto más común, porque muchas veces esto es muy delicado cuando al trabajador se lo despide como consecuencia de una injuria, digamos, un ilícito contractual que a su vez es un ilícito penal. Supongamos que el trabajador es sorprendido robando, hurtando mercadería, o incluso, no sé, le produce agresión y lesiones graves a un compañero. Es muy importante, es muy delicado este tema, porque en una época la jurisprudencia exigía, para que sea válida la causal de despido, que el empleador haya hecho la denuncia penal. Lo que pasa es que esto genera un problema, que es el problema de la prejudicialidad que hay entre la sentencia penal y la sentencia civil, en este caso la sentencia laboral. Los jueces laborales, para poder fallar, para poder dictar sentencia, van a exigir o van a pedir que el sumario penal esté concluido, porque en función de lo que determine el juez penal, acuérdense cuando vieron procesal el tema de la prejudicialidad, si el juez penal dice que el hecho no existió, o que el trabajador no tuvo responsabilidad, el juez laboral no puede ir contra eso, no puede decir que sí existió. Entonces este tema es muy delicado. Muchas veces
las empresas deciden despedir por lo que se llama pérdida de confianza, describen el hecho, despiden por pérdida de confianza, no se hace la denuncia penal, no se sigue la investigación, y después el hecho sí, más allá de ser o no delito, puede ser considerado causa para justificar el despido. Ya les digo, esta vieja jurisprudencia que exigía que el hecho injurioso, si era delito, haya sido denunciado penalmente, ha sido abandonada. Hoy por hoy no se exige. Son dos cuestiones independientes. Queda a criterio del empleador si lo quiere hacer o no. Bien, esto que vimos es siempre que la denuncia haya sido efectuada por el empleador. Ahora bien, si el proceso penal fue iniciado por una denuncia de un tercero o por actuaciones de oficio, ya sea por actuaciones policiales o por iniciativa de un mismo fiscal, en ese caso, si el trabajador transita el proceso en libertad, es decir, si el trabajador no está en prisión preventiva, en principio no se justifica la suspensión preventiva. Es decir, si el trabajador está en libertad, en principio no puede ser suspendido por el empleador. Salvo en aquellos casos, digamos, en aquellos casos en los que la imputación en sí misma tenga entidad para constituir injuria o lesionar los intereses del empleador. ¿Cuándo sería esto? Por ejemplo, supongamos que el trabajador está perseguido penalmente o tiene una denuncia que le hizo un vecino por calumnias e injurias. Bueno, ese hecho no tiene entidad no es injuriante para el empleador porque no tiene nada que ver con el contrato de trabajo, no ha sido producido en el marco del contrato de trabajo, y además tampoco puede lesionar los intereses del empleador, porque una calumnia e injuria de un vecino no afecta de ninguna manera los intereses del empleador. Por lo tanto, no se justifica la suspensión. Ahora, supongamos que el trabajador es un docente de un colegio privado y se lo está imputando por abuso de menores, o supongamos que se trata de un trabajador que tiene manejo de fondos, un administrativo, y se lo está imputando por defraudación. Bueno, en esos casos sí. En esos casos sí se justifica la suspensión preventiva cuando el trabajador transita el proceso penal en libertad. ¿Se entiende la diferencia? En estos casos... Perdón, profe. Erika, Sí, ¿cómo le va? Erika, ¿cómo estás? El tema que a mí se me presenta es que entonces depende mucho de la circunstancia del caso, porque digamos, si como yo justo me planteaba esta situación, si era un docente o un profesor de educación física, como pasó acá, y que siga en contacto con los alumnos mientras está, digamos, tramitando un proceso, digamos, contra él, sería un poco, no sé, poco ético, no sé cómo llamarlo. Exactamente, porque aparte en esos casos sí está lesionando los derechos, los intereses del empleador, porque afecta la imagen del empleador tener como docente, en este caso un docente de educación física que está acusado de haber abusado de menores, por ejemplo, ¿no? En esos casos sí está comprometido el interés del empleador, por más que, ya les digo, puede ser que el ilícito fue cometido en el marco del contrato de trabajo, supongamos que este profesor de educación física tocó a un alumno en clase. Bueno, en ese caso es un incumplimiento dentro del marco del contrato, o puede ser que lo acusan por una cuestión ajena, algo, supongamos que no sé, tenía pornografía infantil en su computadora. Eso es ajeno al contrato de trabajo, pero igualmente lesiona los intereses del empleador. Entonces, en esos casos sí está justificada la suspensión. Más allá, bueno, perdón, profe, más allá que el hecho tenga, por ejemplo, el abuso de menores, como dice usted, y tenga una conducta intachable en el establecimiento, pero los hechos sucedieron afuera. Tiene que ver porque tienen que ver, por ejemplo, con los menores. También, bueno, correspondería una... Les pongo este caso de los menores como un ejemplo, pero... Sí, pero que tenga que ver en relación. La clave, a ver, como les decía, si la denuncia es efectuada por un tercero o por actuaciones de oficio, es decir, no tiene que ver el empleador, el principio general es que si él está en libertad, la suspensión no procede, salvo, les decía, en estos casos en que
el ilícito pueda constituir injuria o afecte a los intereses del empleador, como en estos casos. Es totalmente casuístico, como decía la compañera, hay que ver el caso concreto, hay que ver qué delito se le está imputando, independientemente de la conducta intachable, eso es totalmente secundario. Acá estamos hablando de una persona que está siendo perseguida penalmente, más allá de si es la primera vez o tuvo sanciones anteriores, no tiene nada que ver eso en este caso. Como les decía, en esos casos sí está justificada la suspensión, y obviamente en los casos que el trabajador transita el proceso en prisión preventiva, también está justificada la suspensión, y aún en el caso de resultar absuelto, sobreseído, o que la denuncia se archive por prescripción o lo que sea, no va a tener derecho a reclamar los salarios devengados durante ese periodo. Sí va a tener derecho a pedir la reincorporación a su puesto, porque ese derecho sí lo tiene. O sea, supongamos que el trabajador termina sobreseído y sale, va a poder pedirle la reincorporación, y si el empleador se niega por haber incumplido su deber de respetarle el puesto de trabajo, lo va a tener que indemnizar. Pero como les decía, el tratamiento que hace el artículo en cuanto a los efectos es muy diferente según si la denuncia fue hecha por el empleador o no, y según si el trabajador transita, en cada caso, el proceso en libertad o en prisión preventiva. ¿Alguien no entendió lo que explicamos recién? Profe, una preguntita. Si en el caso del docente, ¿no es cierto?, se le detecta, bueno, el caso que usted citó de la pornografía infantil en la compu, ¿no es cierto? Ahí corresponde que se lo suspenda preventivamente, no tiene derecho a que se le paguen los salarios durante el tiempo suspendido. Ahora, ¿qué pasa si después sale airoso en el proceso penal? ¿Cómo juega eso? ¿O no tiene nada que ver? No. Y no, en ese caso la suspensión está justificada y no va a tener derecho a los salarios. Por eso Perfecto. yo les puse ese ejemplo como un ejemplo bastante extremo, porque en ese caso, si bien el incumplimiento no es un incumplimiento contractual, no es injuria en sí mismo, porque el empleador puede incluso despedirlo por este mismo hecho, ¿no? Lo que pasa es que siempre se va a recurrir a la suspensión preventiva, porque si es un hecho ajeno, el empleador, si el hecho termina, supongamos que la sentencia penal termina diciendo que el tipo no tenía responsabilidad, a ver, el empleador no puede salir a probar algo que le es ajeno, algo que no se dio en el marco del contrato. Pero como les Perfecto. decía, se justifica por el hecho de que lesiona los intereses, la imagen más que nada de Exacto. la empresa. Gracias. Bueno, otro tipo de suspensión que muchas veces se confunde con la suspensión preventiva es la llamada suspensión precautoria. La suspensión precautoria no está regulada en la Ley de Contrato de Trabajo, pero es aceptada tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. Y se utiliza, la dispone el empleador, en aquellos casos en los que quiera efectuar un sumario o una investigación interna en la empresa. Y esto se utiliza cuando se quiere esclarecer un hecho ocurrido en la empresa en el cual pudo haber tenido responsabilidad el trabajador. Se utiliza mucho para determinar responsabilidades como algo previo a la aplicación de una sanción disciplinaria, incluso como algo previo a determinar el mismo despido. Por ejemplo, supongamos que hay una riña entre trabajadores, se agarran a piña entre 3 trabajadores o entre 2. Bueno, la empresa puede recurrir a este tipo de suspensión, suspendo a todos temporalmente, ¿para qué? Para investigar, para determinar quién fue el agresor, quién fue el que se defendió, si los dos agredieron. Lo mismo pasa con los casos de robos, hurtos y demás. La empresa puede recurrir a esto como una medida previa a la sanción. No se lo tiene que confundir con la sanción en sí misma. No hay violación del non bis in idem, porque esto es algo previo a la sanción en sí misma, con la finalidad de determinar la responsabilidad que le pueda caber al trabajador. Es importante que tengan en cuenta que durante este tipo de suspensión, el trabajador no va a prestar tareas, pero sí va a tener derecho al salario. ¿Por qué? Porque acuérdense que como esta suspensión no está en la ley,
solo la ley es la que habilita al empleador a suspender el pago del salario. Es muy restrictiva y muy taxativa aquellos supuestos que habilitan al empleador a no pagar el salario. Por lo tanto, esto el empleador lo puede hacer justamente para ver qué pasó y después decidir algo, pero corre por su cuenta. El salario lo va a tener que pagar igual. En la sala tuvimos un caso hace un par de semanas donde se recurrió a este tipo de suspensión. El trabajador era un carnicero de un supermercado. Resulta que en ese supermercado los trabajadores tenían la posibilidad de llevarse comida, de llevarse carne, y un repositor. Ellos tienen una heladera en donde una vez que separaban la carne que se iban a llevar, la guardaban ahí el resto del día hasta la hora que se retiraban, y ahí la pagaban. Resulta que un superior, revisando, encuentra en esa heladera un costillar que era bastante notorio que era más grande de lo que había sido pesado. Había sido pesado 5 kilos y cuando lo ponen arriba de la balanza pesaba 8 kilos. Entonces recurrieron a este tipo de suspensión justamente para determinar de quién era esa carne y quién había sido el responsable de que estaba pesada por menos, es decir, había claramente una defraudación contra el supermercado porque lo iban a pagar menos de lo que verdaderamente valía. Como consecuencia de eso terminaron resolviendo despedir al carnicero, que es el que lo había pesado, y suspendieron a un repositor que era el que se lo iba a llevar. El caso después termina judicializado por un montón de cuestiones, porque obviamente el carnicero impugnó el despido, impugnó también que no se lo haya tratado de la misma manera, porque bueno, en ese sumario interno se suelen tomar testimoniales a los demás compañeros, se suelen incorporar grabaciones de cámara, un montón de cosas, y esta persona había reconocido su responsabilidad, y el que iba a ser el beneficiario había desconocido todo y lo había responsabilizado al otro. Entonces, bueno, no viene en medio al caso, pero es para mostrarles un ejemplo de en qué casos se puede utilizar este tipo de suspensión. Bueno, después vienen las suspensiones por desempeño de cargos electivos o gremiales. Estas suspensiones están en los artículos 215 y 217 de la ley. Consiste en una licencia sin goce de sueldos que el empleador está obligado a otorgarle al trabajador, ya sea porque resultó elegido para ejercer un cargo público, tanto en el orden nacional, provincial como municipal. Supongamos que el trabajador es elegido gobernador, no sé, concejal, diputado, o porque es elegido en un cargo gremial, ya sea por elección, es decir, por sufragio, o por designación. Supongamos que es elegido secretario general del gremio. Entonces pasa a prestar tareas en el gremio, el salario se lo va a pasar a pagar el gremio, y el contrato de trabajo se suspende hasta 30 días después de finalizado el mandato o el cargo para el cual fue elegido. Aunque ustedes no lo crean, Moyano todavía tiene vigente el contrato laboral que tenía con la empresa de camiones con la cual fue elegido originalmente para integrar el sindicato. Porque su mandato sigue durando. Fiel al principio de continuidad laboral. Y sí, sería una aplicación muy literal. El colmo, bueno, pero... Sí, siempre tengan en cuenta que justamente todas estas suspensiones, como lo dijimos al principio de la clase pasada, son una muestra clara de cómo la ley respeta o cuida ese principio de continuidad. La ley siempre busca que el contrato subsista, y en estos casos de suspensiones siempre son cuestiones transitorias o temporales. Supongamos que el trabajador es elegido concejal, una vez que después no renueva la banca, vuelve a su puesto. Esa es la idea, que se le respete el puesto de trabajo. Y el artículo 214 regula la suspensión por servicio militar. Profe, tengo una pregunta de digamos, la suspensión anterior. Sí, perdón, a lo mejor me fui muy rápido. ¿Qué pasa con la antigüedad? Por ejemplo, pasan varios años y cada tantos años, bueno, sube la antigüedad, ¿no?
sigue corriendo esa antigüedad cuando se reincorpora vuelve al mismo estado en donde la dejó. ¿Cómo es la En los situación? casos de suspensiones por cargos electivos o gremiales no se devenga antigüedad, Bien, porque el trabajador no está a disposición del empleador, ¿no? No sé, ¿viste? El artículo 18 que determina qué es tiempo de servicio, dice que es aquel que el trabajador está a disposición del empleador. En estos casos no sigue corriendo la antigüedad, lo mismo que en el caso de, acuérdense la clase pasada cuando vimos enfermedades y accidentes inculpables, pasa lo mismo en el caso del periodo de reserva del puesto, bien. o pasa lo mismo en el periodo de excedencia de la mujer embarazada, ¿no? Una vez que finaliza la licencia por maternidad. En esos casos no se devenga antigüedad. Ahora vamos a ver que en la suspensión disciplinaria, cuando el trabajador comete un incumplimiento y es sancionado, tampoco se devenga antigüedad. Profe, y en Igual la está muy bien la suspensión pregunta. precautoria y en las del 224 tampoco se devenga antigüedad. No. Ah, bien. En la precautoria sí. En la En la precautoria sí, precautoria sí. sí, Bien. porque esa se deriva de una decisión del empleador que no tiene un sustento legal. Pero en Ah, en perfecto. la preventiva no. Bien. Gracias. Bueno, la suspensión por servicio militar es similar a la que vimos recién, porque se respeta, es para aquellos casos que el trabajador se incorpora a la fuerza militar por convocatoria, es decir, por una convocatoria que es obligatoria. No se aplican aquellos casos que el trabajador decide voluntariamente hacer carrera militar. Esto actualmente está totalmente en desuso desde que se sacó en nuestro país el servicio militar obligatorio. En otra época sí resultaba de mayor aplicación. La conservación del puesto es hasta 30 días con posterioridad a la finalización de la convocatoria, igual que en los casos de los cargos electivos o gremiales. Bien, ¿alguien tiene alguna duda de lo que vimos hasta acá? No, profe. Con esto terminamos las suspensiones por causas inherentes al trabajador. Si bien algunas de las que vemos podrían ser clasificadas como decididas por el empleador, nosotros tomamos esta clasificación porque la causa principal que la justifica hace al trabajador, más allá que a veces es decisión del empleador efectuar este tipo de suspensiones. Ahora vamos a pasar al punto siguiente del programa, que son las suspensiones decididas por el empleador o por causa inherente al empleador. Estas suspensiones se originan justamente en la voluntad unilateral del empleador. Y ahora vamos a ver que todas estas suspensiones tienen que respetar requisitos de validez que están establecidos en el artículo 218 de la ley. Y es importante que tengan en cuenta que durante todo este tipo de suspensiones que vamos a ver, no presta servicios el trabajador y el empleador no paga el salario. Se suspenden ambas prestaciones. ¿Cuáles son esos requisitos de validez? Los requisitos son justa causa, plazo fijo y notificación por escrito. ¿Por qué es necesario que exista una justa causa para todo este tipo de suspensiones? Porque las obligaciones principales del empleador en el marco del contrato son la obligación de otorgar tareas y la obligación del pago del salario. Entonces, para que se justifique la suspensión de estas obligaciones, tiene que existir una justa causa, una razón. Y la ley, acá, cuando habla de justa causa, fíjense el artículo 219, enumera cuándo entiende la ley que existe justa causa para la suspensión. El artículo dice que se considera que tiene justa causa la suspensión que se funda en falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, en razones disciplinarias o fuerza mayor debidamente comprobada. Por eso los tres casos que vemos acá son la suspensión
las llamadas suspensiones por causas económicas, dentro de la cual está la suspensión por falta o disminución de trabajo y la suspensión por fuerza mayor y la suspensión disciplinaria. Es importante que tengan en cuenta que esta justa causa tiene que estar expresada en forma clara, porque la manera en la que esta causa está expresada hace al derecho de defensa del trabajador. El trabajador, cuando recibe una suspensión de este tipo, puede decidir consentirla o puede impugnarla. Por eso es importante que esta justa causa esté expresada en forma clara. Y esto se relaciona con el tercero de estos requisitos, que es la notificación por escrito. Generalmente este tipo de suspensiones se efectúan por telegrama, carta de documento, incluso por escritura pública. Y siempre se le debe otorgar una copia al trabajador. En cuanto al plazo fijo, es importante que estas suspensiones siempre tengan un plazo cierto. No pueden hacerse suspensiones por tiempo indeterminado. Digamos, el plazo se puede expresar tanto indicando la fecha de inicio y la fecha de finalización de la suspensión, como indicando la cantidad de días. Pongamos una suspensión por 15 días. Y en ese caso los días siempre se cuentan corridos, es decir, también se cuentan los días inhábiles, y comienza a correr desde el momento que el trabajador es notificado. Supongamos que se manda una carta de documento desde el momento que la recibe. Si no la recibe, no comienza a correr la suspensión. A su vez, la ley establece una serie de plazos máximos para estas suspensiones. Estos plazos máximos surgen de los artículos 220 a 222. ¿Cuáles son esos plazos máximos? Para la falta o disminución de trabajo, 30 días. Para la suspensión por razones disciplinarias, 30 días. Siempre estamos hablando 30 días en un año aniversario. Para la suspensión por fuerza mayor, 75 días. Esto está en el 221. Y a su vez, todas en su conjunto, es decir, si yo combiné suspensiones por disciplinarias con suspensiones por fuerza mayor y demás, todas en su conjunto no pueden superar de 90 días en el año. Ahora vamos a ir viendo en particular cada una de estas suspensiones. Primero les quiero aclarar que es importante que el trabajador, si no está de acuerdo con la suspensión que reciba, la impugne. Y esa impugnación tiene que ser hecha en forma expresa, personal y de manera inmediata. Conjugando los artículos, las posibilidades que le dan los artículos 222 y 223, podemos concluir que el trabajador, frente a una suspensión, obviamente cuando él no está de acuerdo con esa suspensión, tiene dos posibilidades. Puede cuestionarla, solicitando al empleador que revea la suspensión, y en el caso de cuestionarla también va a tener derecho a reclamarle los salarios durante el periodo de suspensión. O también, dice la ley, cuando la suspensión no cumpla con estos requisitos que vimos del artículo 218, puede directamente considerarse despedido y reclamar las indemnizaciones, junto con los salarios, obviamente, que corresponden a ese periodo. Bueno, vamos a ver las suspensiones por causas económicas. Acá, como les decía, la ley llama suspensiones por causas económicas a dos supuestos. Tanto la suspensión por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, como la suspensión por fuerza mayor. Importante que tengan en cuenta que en todos estos casos, la ley, la jurisprudencia siempre es extremadamente restrictiva para admitir este tipo de suspensiones. Y las considera justificadas cuando se originan en hechos que son ajenos a la empresa y que además resulten imprevisibles o inevitables. Y la característica particular de este tipo de suspensiones o de estos hechos es que tornan innecesaria o inconveniente
la prestación de servicios del trabajador. O incluso en los casos de fuerza mayor la tornan directamente imposible. A su vez, es importante que tengan en cuenta que el artículo 221, en sus párrafos segundo y tercero, establece un orden de antigüedad que tiene que respetar el empleador a la hora de suspender por causas económicas. Y dice la ley que tiene que comenzar suspendiendo a aquellos trabajadores que tengan menos antigüedad, y dentro de los que ingresaron en el mismo semestre, aquellos que tengan menos cargas de familia. Bien, en cuanto a la suspensión por falta o disminución de trabajo, la doctrina enumera una serie de requisitos que tiene que cumplir ese hecho para justificar esta suspensión. Dice que tiene que fundarse en hechos que afectan al mercado y que impactan en la empresa. A su vez, ese hecho tiene que ser excepcional y ajeno al empleador. No tiene que serle imputable, es decir, no tiene que ser por su responsabilidad. Y además, se exige que el empleador haya tomado todas las medidas previas posibles, todas las medidas que estén a su alcance, antes de recurrir a este tipo de suspensión. Esto siempre es totalmente casuístico, siempre hay que ver el caso concreto. La jurisprudencia, como les decía al principio, ha sido por demás de restrictiva para admitir estas causales. Por ejemplo, la jurisprudencia ha dicho que no se da la falta de disminución de trabajo cuando hay una crisis económica general, cuando hay una caída general de ventas, cuando, por ejemplo, la empresa aduce un aumento excesivo de stock. Todas esas causales genéricas no las consideran justificativo. De hecho, hay un autor que se llama Etala, que es abogado de empresas, y él dice que todo este tipo de causales de suspensión, que también son causales de despido, después lo vamos a ver repetido esto cuando veamos despido, han sido de alguna manera derogadas por la jurisprudencia, porque acá juega mucho lo que es el riesgo empresario, que parte de esas crisis están, o de esas caídas de ventas y demás, están dentro de lo que es el riesgo empresario. Por eso les digo que es muy restrictiva la jurisprudencia para admitir este tipo de casos. Por ejemplo, se me ocurre en el caso que un empresario, por ejemplo, no pueda conseguir, por alguna razón de mercado, no pueda conseguir un insumo que es necesario para su proceso productivo, o por ejemplo una guardería que durante la bajante del río no puede trabajar, no puede bajar las lanchas porque no tiene acceso al agua. Tienen que ser casos muy, muy restrictivos. Y la diferencia con la fuerza mayor, en el caso de la suspensión por fuerza mayor, es que en el caso de la falta de disminución de trabajo, la merma en la actividad torna de alguna manera inconveniente o improductiva la prestación del trabajador, mientras que en los casos de fuerza mayor directamente se imposibilita la prestación del trabajador. La suspensión por fuerza mayor se la suele asociar más, o se la suele utilizar más cuando hablamos de hechos de la naturaleza, por ejemplo, una inundación, un terremoto, o también casos de conmoción general, supongamos en época de saqueos, o también lo que se llama, o lo que se denomina generalmente como hechos del príncipe. Supongamos que el Poder Ejecutivo prohíbe una determinada actividad a la que se dedica el empleador, o prohíbe la comercialización del producto que produce el empleador, o incluso prohíbe la importación de un insumo que es esencial para el proceso productivo del empleador, irreemplazable. Bueno, en esos casos sí se suele recurrir al caso de la fuerza mayor.
la jurisprudencia también es restrictiva con esto. Entonces, por ejemplo, la jurisprudencia ha dicho que no se da fuerza mayor cuando hay una clausura del establecimiento, por ejemplo, o empresas que trabajan para un cliente cuando se les cae ese cliente. Todos esos casos no los consideran justificados. Bien, ¿hay algo que no hayan entendido hasta acá? Profe, en el caso de la pandemia, ¿cómo se podría tomar? Bueno, Esto iba a ser- ahora quería entrar en eso, porque les voy a explicar cómo se manejó este tema con la pandemia. Pero primero quiero cerrar el tema de suspensiones por causas económicas, porque en el caso de la pandemia fue distinto lo que pasó y fue otra suspensión a la que se recurrió. Para cerrar este tema, les quiero aclarar que la ley 24013, la ley de empleo, en los artículos 98 a 105, creó una cosa que se llama procedimiento preventivo de crisis. Procedimiento preventivo de crisis es un proceso que se hace entre el Ministerio de Trabajo, al que están obligadas a recurrir las empresas que quieran hacer suspensiones por falta de omisión de trabajo o fuerza mayor que afectan a un número más o menos grande de trabajadores. Este procedimiento preventivo de crisis se aplica cuando la empresa quiere suspender al 15% de sus trabajadores cuando no supera de los 400 trabajadores en el establecimiento, al 10% para empresas entre 400 y 1000 trabajadores, o al 5% o más cuando son empresas de más de 1000 trabajadores. En esos casos, en todos esos casos, la empresa está obligada a transitar, antes de disponer esas suspensiones, estos procedimientos preventivos de crisis. Básicamente, la finalidad del procedimiento preventivo de crisis es intentar evitar que se llegue a las suspensiones. Lo que se hace es, antes de tomar estas medidas, se tiene que iniciar, se tiene que notificar al Ministerio de Trabajo y se inicia el procedimiento, y tiene intervención tanto del Ministerio de Trabajo, del gremio y de los trabajadores. Y mientras tramita este procedimiento, no se suspenden las prestaciones de los trabajadores. Profe, sí. ¿de qué artículo a qué artículo es de la Ley Ahí se Nacional de Empleo? ahí se los puse en el chat. Justo un compañero me lo había preguntado. Ah, Perdón, listo. profe, ¿qué era lo que no se suspende? No se suspenden las prestaciones de las partes, es decir, el trabajador bien. tiene que seguir trabajando y la empresa tiene que seguir otorgando trabajo y pagando el salario. Es parecido a lo que pasa cuando hay un conflicto gremial y se dicta la conciliación obligatoria. El efecto de la obligación de pasar procedimiento preventivo de crisis es similar a esos casos, porque cuando se dicta la conciliación obligatoria, el gremio tiene que suspender, en este caso, por ejemplo, la huelga o el lockout, la medida de acción directa que esté ejerciendo el gremio, se tiene que suspender y las partes están obligadas a venirse al Ministerio de Trabajo para intentar solucionar el conflicto. En este caso es más o menos similar. Durante este procedimiento, ya les digo, se intenta hacer una propuesta que sea aceptada por el gremio. En el caso que se llegue a un acuerdo, el Ministerio lo homologa, pero la finalidad es intentar evitar llegar a esas suspensiones. ¿Qué pasa en aquellos casos que no se realiza el procedimiento preventivo de crisis? Bueno, la mayoría de la jurisprudencia considera que esas suspensiones son inválidas. O sea, termina siendo un requisito obligatorio cuando se quiera suspender a una cantidad importante de trabajadores, esos porcentajes que vimos antes. Bien. A su vez, hay otro tipo de suspensiones que se llaman suspensiones concertadas. Estas suspensiones no estaban en la ley originalmente y fueron incorporadas en el artículo 223 bis por la ley 24.700. ¿Por qué se incorporaron estas suspensiones? Estas suspensiones, se originaron con motivo de las recurrentes crisis económicas que hay en el país y fue una manera de blanquear o de legitimar una práctica que venía existiendo
entre empleadores y trabajadores de aplicar suspensiones más allá de lo permitido por la ley. Estas son las suspensiones que se aplicaron durante la pandemia. Cuando empezó, primero lo voy a terminar de conceptualizar. Durante estas suspensiones, lo que se hace es que el trabajador no preste tareas y perciba todo o parte de su salario, es decir, generalmente un porcentaje del salario es lo que cobran, no el salario completo, con la particularidad de que el empleador no hace aportes y contribuciones a la seguridad social ni sindicales. O sea, todo el sueldo es no remunerativo y solo se hacen los aportes a la obra social. Por ejemplo, yo me acuerdo que esto se usó en el 2019, General Motors, la planta que tienen en Alvear, tenía un exceso de producción y a su vez no tenían demanda, y en septiembre de ese año cerraron la planta por 2 semanas y acordaron con ESMATA, con el sindicato de la industria del automóvil, que se le pagara a los trabajadores el 70% del salario. Entonces, es para esos casos. Cuando empezó la pandemia, el 31 de marzo, si no me equivoco, salió un decreto del Poder Ejecutivo, creo que fue el decreto 329 del 2020, que lo que hizo fue prohibir las suspensiones por falta de omisión de trabajo o fuerza mayor, y obviamente este es el mismo decreto que prohibió los despidos y demás, y sí posibilitó las suspensiones concertadas. Ese mismo decreto decía, se prohíben, además de los despidos y demás, otras medidas, se prohibieron las suspensiones por falta de omisión de trabajo o fuerza mayor, pero sí dejó fuera de la prohibición estas suspensiones concertadas del 223 bis. Al mes siguiente, en abril del año pasado, no sé si se acuerdan, seguramente ustedes ya esto lo tienen más presente, se firmó un acuerdo entre la CGT y la UIA. La CGT como cabeza de todos los gremios, y la UIA, digamos, la Unión Industrial, representando a los empleadores. Y en ese acuerdo, de alguna manera reglamentaron estas suspensiones, estableciendo que los salarios no podían ser inferiores al 75% de las remuneraciones de los trabajadores. Entonces, todas las empresas que no pudieron trabajar o que se vieron dificultadas de poder trabajar durante este periodo, utilizaron esta figura. Algunas pagando incluso el 100% del salario como no remunerativo. Pero imagínense que el empleador se ahorra un montón de dinero al poder recurrir a este tipo de suspensión, porque los aportes y contribuciones son, o sea, el trabajador se ahorra los aportes y el empleador se ahorra las contribuciones, y termina siendo un montón de dinero. Pero bueno, ese es el origen de este tipo de suspensiones, y para estos casos se utiliza, ¿no? Ya les digo, esto no estaba originalmente en la ley, se fue incorporando porque verdaderamente existían en la práctica, como consecuencia de las constantes crisis que se atraviesan en nuestro país. Bueno, hasta acá llegamos con suspensiones por causas económicas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de todo esto que vimos? ¿O algún comentario? Profe, a mí me cuesta diferenciar un poco las suspensiones, qué sé yo. Las primeras dos, que eran... ¿Cuáles eran? De carácter de transición. No, para esto. Por causas económicas, qué sé yo, hay disminución del trabajo, o por fuerza mayor. Bueno, por fuerza mayor era un hecho ajeno. Pero en por todos ejemplo, los esas casos, dos. Dentro de lo que es suspensión por causas económicas, todo lo que les comenté como introducción aplica tanto a casos de falta de omisión de trabajo como a casos de fuerza mayor. La diferencia es más que nada en el caso de hecho que justifica una u otra. Porque causa económica, por falta de omisión de trabajo, nos estamos refiriendo a un hecho del mercado,
supongamos, por alguna razón puntual la empresa no puede vender y demás, cuando fuerza mayor, como les decía al principio, se asocia más con hechos de la naturaleza, hechos del príncipe y demás, que imposibilita la prestación. Supongamos, hay un terremoto y la mitad de la planta queda derrumbada, bueno, en ese caso se puede recurrir a una suspensión por fuerza mayor. Ahora, supongamos que por alguna razón económica, de índole económico, la empresa tiene que desprenderse de trabajadores porque tiene sobreabundancia de trabajadores y es antieconómico tenerlos, podría recurrir a la falta de disminución de trabajo. Pero como les digo, la jurisprudencia se ha vuelto tan restrictiva con estas causales que prácticamente no se usan. Yo, la verdad, desde que trabajo en la justicia laboral, no me ha tocado ver ningún caso de tanto suspensiones como despido, porque esto se aplica mucho cuando son despidos por falta de admisión de trabajo, que verdaderamente se hayan considerado justificado, que le hayan dado la razón al empleador. En todos los casos termina siendo una cuestión que integra el riesgo de la empresa, así que simplemente a la empresa le fue mal y pretendió justificarlo por ese lado, desprenderse de trabajadores por ese lado, pero ustedes recuerden que el riesgo empresario implica que si la empresa va bien, los frutos son para el empleador; si la empresa va mal, quien tiene que hacerse cargo es el empleador, no el trabajador. El trabajador tiene derecho a su salario y a su trabajo independientemente de cómo le vaya a la empresa. Entonces, eso ha hecho que la jurisprudencia se ponga súper restrictiva para admitir estas causales. No sé si logro explicarte la diferencia. La regulación legal es prácticamente idéntica. Lo que va cambiando, como les digo, es en qué caso podemos hablar de falta de disminución de trabajo y en qué caso podemos hablar de fuerza mayor. De alguna manera, como les digo, si no hubiese existido ese decreto, el 329 del 2020, que suspendió, prohibió las suspensiones y los despidos por falta de disminución de trabajo o fuerza mayor, durante la pandemia hubiera habido una avalancha de despidos y suspensiones por fuerza mayor, porque hubo un montonazo de actividades que estuvieron prohibidas durante ese periodo. Entonces eso hubiese justificado que el empleador eche mano de este tipo de suspensiones o incluso despidos. Clarísimo, profe. Profe, una preguntita. ¿Y en el caso de un concurso preventivo, una quiebra o ese es otro régimen? Bueno, No, en un concurso, va. Eso lo vamos a ver bien cuando veamos extinción del contrato por quiebra del empleador. Pero Perfecto. básicamente, durante el concurso preventivo, como el empleador no es desapoderado de la administración de sus bienes y la empresa sigue, Claro. ustedes cuando vean concurso de quiebra van a ver que el concurso tiene por finalidad que la empresa se recupere de problemas económicos, pero siga, es decir, lo supere y subsista, mientras que la quiebra es un proceso liquidativo. La quiebra está destinada a liquidar lo que hay y que cobren cada uno lo que pueda. Van a ver que se diferencian los tipos de acreedores. El trabajador es un acreedor privilegiado, por ejemplo, el trabajador tiene privilegio para cobrarse de las mercaderías y maquinarias de trabajo. Pero la finalidad ahí es que la empresa se liquide y se cobre. Cuando la empresa es declarada en quiebra, los contratos laborales inmediatamente se extinguen. La única manera que continúen es un supuesto muy particular que se da cuando una tercera empresa compra a la empresa quebrada, y en ese caso sí, pero los contratos laborales en principio se extinguen. En cambio, con el concurso los contratos subsisten. Claro, en el caso de quiebra se extinguen los contratos y los primeros en cobrar son los trabajadores, serían los privilegiados. Sí, el trabajador es bastante complicado, pero el trabajador tiene un procedimiento expedito que se llama pronto pago. Pronto pago. Con ese procedimiento el trabajador puede cobrarse, pero solo los créditos que son claros que se le adeudan. Por ejemplo, si se le deben 3 meses de sueldo, puede iniciar el pronto pago y cobrarlo inmediatamente de lo que hay. Ahora, muchas veces el problema se da cuando, digamos, los trabajadores generalmente van siendo despedidos antes de que la empresa llegue a la quiebra. Y durante el juicio laboral, la empresa cae en quiebra, y ahí empieza todo el tema, porque en principio con el fuero de atracción los juicios laborales se van todos al juez del concurso o de la quiebra,
pero bueno, actualmente la ley les permite a los trabajadores seguir el juicio ante el juez laboral y después, una vez que tienen sentencia, van con esa sentencia al juez de la quiebra a cobrarle. El tema es que hay que ver qué queda todavía para cobrar. Los juicios laborales son largos, son lentos. A su vez, si supongamos que estamos en un concurso, el empleador se concursa en el medio del juicio laboral y logra un acuerdo con los acreedores quirografarios, el trabajador está fuera de ese acuerdo. Entonces, es realmente un tema súper técnico. No quiero por ahí abundar mucho en eso, porque como no vieron quiebras, complicado. No, todavía no. Bueno, por último, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que son las suspensiones disciplinarias. Eso lo vieron o lo deberían haber visto cuando vieron poderes disciplinarios del empleador, en la parte de derechos y deberes de las partes, pero bueno, nunca viene mal repasarlo. La suspensión disciplinaria, la justa causa va a estar dada por un incumplimiento del trabajador, es decir, un ilícito contractual que justifica la aplicación de la sanción. Tiene que respetar, además de estos requisitos de validez del artículo 218 que ya vimos, tiene que respetar 3 requisitos más, que son la proporcionalidad entre la falta y la sanción. Si el trabajador simplemente llegó tarde, yo no puedo aplicar una suspensión de 15 días porque es totalmente desproporcional. Tiene que respetar la contemporaneidad entre la falta y la sanción. En realidad, si pulimos este concepto, la contemporaneidad se da entre la toma de conocimiento por parte del empleador de la falta y la aplicación de la sanción. Por ejemplo, en ese caso que les comenté, que se había utilizado la suspensión precautoria para determinar quién había sido el responsable de esa carne mal pesada, uno de los argumentos del abogado del trabajador que había sido despedido era que la empresa se había tomado un mes entre que constató el hecho y aplicó el despido. Y bueno, justamente se consideró que no se estaba violando la contemporaneidad porque la empresa probó que en el medio había estado haciendo todo este sumario, esta investigación interna, que incluso estaba documentada. Pero bueno, por eso justamente la contemporaneidad tiene que ver entre el momento que la empresa toma conocimiento del hecho y puede sancionar y la efectiva aplicación de la sanción. Tengan en cuenta que estos requisitos están puestos todo para proteger al trabajador, para que la empresa no se abuse y aplique una suspensión o incluso un despido disciplinario por un hecho cometido mucho tiempo antes, ¿no? Porque siempre se entiende que si el hecho no es sancionado contemporáneamente, es consentido. Y el último requisito que tienen que cumplir la suspensión disciplinaria es el non bis in idem, es decir, no sancionar 2 veces por un mismo hecho. Acuérdense que les decía que siempre la suspensión precautoria no se considera que viole esta norma del non bis in idem, porque justamente no es la sanción en sí misma, sino una suspensión previa con fines investigativos. Y por último, tengan en cuenta que el artículo 67 de la ley establece que el trabajador tiene 30 días para cuestionar las suspensiones. En caso contrario, se entiende que el trabajador la consiente. Si el trabajador no está de acuerdo con la suspensión que le aplicaron, la tiene que cuestionar porque si no, no va a poder reclamar los salarios. Eso es un supuesto de caducidad. Bueno, con esto terminamos la unidad de suspensiones. ¿Alguien quiere preguntar algo de esta unidad, ya sea de lo que vimos hoy o de lo que vimos en la clase pasada? Bueno, la clase que viene vamos a arrancar con la unidad de extinción, que se va a dar en 2 clases. Es una unidad un poco larga. Les recomiendo que vengan a la clase, que presten atención, porque casi siempre en el examen algún supuesto de extinción se toma, ya sea despido, abandono, renuncia. Casi siempre en el examen el doctor Pastorino suele preguntar mucho los casos de despido. Entonces, las 2 clases siguientes les recomiendo que vengan porque se va a ver esta unidad que es muy importante. Profe, ¿cuándo terminamos el cursado? La primera semana de noviembre es la última.
La verdad que nosotros, antes de la pandemia, solíamos tener 3 clases semanales. Desde que está la modalidad del Zoom tenemos 2. Por lo tanto, hay un montón de partes del programa que no llegamos a abordar. La parte de seguridad social, dentro de lo que es seguridad social, solo vamos a ver la ley de riesgo de trabajo. Pero todo lo que es jubilaciones, pensiones y demás, no lo vamos a llegar a ver. Realmente no nos da, es imposible, no nos dan la cantidad de clases. De las clases que quedan, las 2 clases que vienen, vamos a ver extinción. Después va a haber, no sé si 1 o 2 clases dedicadas a procesal. En una se va a ver todo el proceso ordinario y en la otra seguramente se van a ver los procesos abreviados y demás. Va a haber 2 clases dedicadas a ley de riesgo de trabajo y 2 clases dedicadas a la parte de derecho colectivo. Si bien lo ideal sería que tuviésemos 3 clases, porque el colectivo son 3 unidades, lo vamos a tener que resumir en 2. Por eso, digamos, de acá a fin de año las clases que quedan son todas importantes, porque todo lo que no es tan importante no lo hemos podido contemplar por la cantidad de clases. Después seguramente, no sé si ya están fijadas las fechas de exámenes, pero vamos a fijar alguna clase de consulta en la que estemos todos los docentes que le dimos clase este cuatrimestre para, no sé, una semana antes del examen para... El 10 de noviembre me parece que el primer llamado. 10 de noviembre. 10 de noviembre. Ah, bueno. Sí. Cerca, 10 de porque... noviembre, 1 de diciembre, chicos. Algunos si me corrige, porque me parece que es así. El 10 de noviembre seguro, el de diciembre no me fijé. Me parece Ah. que me habían dicho el 1 de diciembre. Sí, exactamente. Ah, bien. Ahí Queda estoy poco, viendo que profe. Rocío me pone que las clases terminan el 30 de octubre. Yo no sé por qué teníamos, creo que no sé si habrán cambiado el calendario académico o lo habremos visto mal, pero teníamos entendido que terminaban la primera semana de noviembre. A lo mejor ese día es el que se cargan las regularidades. Nosotros tenemos programado dar clases hasta esa semana. Más que nada porque les digo, todas las clases que quedan, tuvimos que seleccionar el contenido más importante porque no nos alcanza tiempo. Y eso que este año no perdimos ni una clase por paro, ni nada de eso. Se han dado todas hasta ahora desde que empezamos. Entonces, si el examen es el 10 de noviembre, probablemente la última clase, que es el 4, la usemos para clase de consulta. Pero bueno, eso se los confirmo. Profesor, Sí. cada tema, o sea, la modalidad de examen, cada tema, el doctor Pastorino suele tomar con fallo, sí. Por ejemplo, si yo doy el tema y puedo llegar a dar un fallo de ese tema, por ejemplo, de colectivo. Sí, a ver, nosotros ahora, desde que se implementó el tema del Zoom, como los exámenes tienen un tiempo limitado, porque son todos con horario, Sí. no permitimos más el tema de la elección de un tema y el desarrollo del tema de la elección por el alumno. No. Pero por ejemplo, si pregunto. no, le comento porque antes era muy común que vinieran y prepararan un tema en base a un fallo. Actualmente directamente se pregunta, generalmente el examen consiste en 2 temas y la idea es que el alumno pueda desarrollar bien los 2 temas. En caso que algún tema falle, si el otro tema estuvo bien o no es tan trascendente la falla, se suele preguntar un tercer tema. Pero como se suelen preguntar temas importantes, si hay una falla gruesa, generalmente se termina el examen. En lo que es fallos, nosotros los fallos que le vamos a tomar son los fallos que les damos, que son los importantes. A ver, ahora cuando veamos despido, uno de los fallos más importantes de toda la materia es Bisotti. Bisotti, y si uno va a explicar la indemnización por despido y no puede explicar Bisotti, no puede explicar por qué es inconstitucional el tope. Entonces, ahí está. Ahora, pero un fallo, por ejemplo, el otro día que vieron el tema de la protección de la maternidad, no le vamos a preguntar un fallo que haya dicho que si no notificó el estado de embarazo, pero el mismo es evidente. No, porque no hay un fallo de eso. Lo que le podemos llegar a preguntar son o fallos de la Corte puntuales. Ahora cuando veamos ley de riesgos, sí, en ley de riesgos vamos a ver que hay algunos fallos que son trascendentes porque básicamente la ley de riesgos original, la ley de riesgo original estaba armada a medida para las ART.
bien de la época de los 90. Y la Corte básicamente lo que hizo fue empezar a tumbar los pilares sobre los que se sustentaba. Entonces es imposible explicar la ley de Claro. riesgo sin explicar los fallos de la Corte porque no tendría más sentido. Lo mismo vamos a ver, ahora cuando veamos derecho Bien. colectivo, vamos a ver que hay 2 o 3 fallos en derecho colectivo también, donde la Corte, vamos a ver que el modelo sindical original de nuestro país le daba todos los derechos al sindicato con personalidad gremial. Y la Corte lo que hizo fue ir abriendo el panorama, dándole derechos a los sindicatos que no tienen la personalidad gremial, los sindicatos simplemente inscritos. Entonces, esos fallos, que yo no se los voy a mencionar ahora porque todavía no estamos en ese tema, pero yo se los menciono en clase, lo vamos a ver sí o sí, eso sí Bien. se van a preguntar. Ah, bien, Son bien. fallos puntuales de estos temas. Bien, bien, bien. Por Bien, ejemplo, los perfecto. fallos, cuando yo por ahí les menciono los plenarios, que siempre son plenarios de Cámara Nacional, son plenarios de Buenos Aires, si lo saben, van a sumar un montón, pero si no lo saben, no pasa nada. Ah, ahí está. Bien, perfecto. O por ejemplo, hará 4 años salió un fallo de la Corte en donde la Corte dijo que el derecho a huelga no pertenece a los trabajadores, sino que pertenece al sindicato. Bueno, ese fallo sí es trascendente, porque tiene que ver con la legitimación para hacer una medida de acción directa. Pero por eso, yo se los vamos los que les vamos mencionando puntualmente en clases. Perfecto, gracias. ¿Los exámenes se van a mantener de forma virtual? La verdad, hasta ahora no nos han dicho nada. Yo lo veo todos los días a Angelides y la verdad que no me ha dicho nada. Sé que hasta por lo que me comentaron, los que volvieron a la presencialidad son los de primer año, y con el sistema de burbuja. La verdad, yo creo que nos vamos a enterar unos días antes, no sé, unos 10 días antes, a lo mejor. Pero hasta ahora no nos han dicho nada. Yo si en algún momento me comentan algo, obviamente se los voy a decir. Aparte para nosotros también es fundamental para organizarnos porque a veces tenemos mesas con mucha gente y entonces lo que hacemos es dividirnos con los adscriptos y con los otros docentes. En cambio, cuando tenemos virtual, generalmente estamos todos, los dividimos a ustedes en 2 días y estamos todos ahí, 2 o 3 días, digamos. Pero sí, no, por ahora no sabemos nada. Bueno, profe, muchas gracias. La Bueno, modalidad, profe, sería igual, multiple choice, como se tomaron los exámenes en este año. Si sí, no eso va a varía, seguir por ahora. suponete. Eso va Por a ahora va a seguir. seguir. Eso va a Bien. seguir, porque, bueno, la idea implementando eso fue que se llegue al examen oral el alumno que esté preparado. Exacto. La cátedra decidió poner eso porque había un índice muy alto de rechazo y bueno, fue una manera de hacer un filtro. Bien. Pero sí, eso va a seguir. A medida que sea virtual, eso va a seguir. Bien, bien, bien. Gracias. Profe, discúlpeme que ahí no, lo que dijo la compañera lo entendí, como por ahí ya ustedes lo explicaron y yo ingresé tarde en alguna clase que lo hayan explicado. ¿Eso cómo es que se toma como un filtro previo al rendir? Eso es lo que, discúlpeme la ignorancia mía. Claro, no, lo que antes directamente se tomaba el examen oral y ahora lo que se hace es tomar un examen escrito el día anterior, que es un multiple choice, con una cantidad limitada de tiempo, en donde, bueno, se sortean una cantidad de preguntas al azar y el alumno tiene que tener un porcentaje determinado de preguntas bien para pasar al oral. O sea, la instancia definitoria sigue siendo el oral, el escrito no garantiza absolutamente nada. Pero lo que pasa es que sucedía mucho que se presentaban a rendir alumnos que no alcanzaban conocimientos de lo más elementales. Entonces, bueno, la cátedra tomó esa decisión. Ya les digo, igualmente, por lo menos la experiencia, la mesa pasada, que fue la primera que se puso esto, la gran mayoría de los alumnos regulares lo superaron. O sea, fueron muy pocos los que quedaron en el camino. Entonces, a ver, yo creo que ustedes que siempre son 50, 60 acá en la clase, que prestan atención y están en tema, lo van a superar. No es difícil. El
examen, se lo digo sinceramente. Pero bueno, se hizo de esa manera. Todo esto es nuevo, digamos, por el tema de la virtualidad. Si volvemos a los exámenes orales, no va a haber nada de esto, digamos, los exámenes presenciales. Ok, perfecto. Bueno, ahí me estaba confirmando una compañera que las clases terminan la semana del 6, así que efectivamente esa semana vamos a tener clases. Y bueno, supongo que, no sé si esa semana o unos días antes vamos a hacer la clase de consulta. Yo eso después se los voy a confirmar cuando lo charle con los demás docentes. Bueno, chicos, terminamos por hoy entonces. Perfecto, profe, gracias. 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 Gracias, profe.